Qué alegría estar con ustedes en este día que terminamos un mes más de nuestra existencia. Recordarles la importancia que tiene para la iglesia familiar este espacio. Y hoy quería comenzar nuestro tiempo leyendo del Salmo 119, 4 versos. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Continuamos con nuestro gran tema de la santidad. Y en esta mañana le vamos a dedicar espacio a una palabra, la palabra separación. Poner algo aparte. La separación se encuentra en el corazón de la enseñanza bíblica sobre la santidad. Dios ha apartado a su pueblo del mundo. El pecado produce una separación entre Dios y la humanidad, haciendo necesaria la obra reconciliadora de Jesucristo. El fin de esta era, del tiempo que estamos viviendo, traerá la separación final entre los justos y los impíos. Algo sobre el término separación. Desde el punto de vista teológico, es una doctrina clave tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En relación con la experiencia cristiana, indica la distinción del cristiano respecto al pecado y a los pecadores, y que el cristiano ha sido apartado para Dios. A Israel se lo llamó a separarse de los pueblos paganos y de sus prácticas. De la misma manera, se le pide a los cristianos que se aparten de los impuros. Esto está registrado en 2 Corintios capítulo 6, verso 17. El compañerismo con el Señor es posible solo para aquellos que como Dios son santos. El apóstol Pablo llama a este acto crucifixión. Él dice en Gálatas 6:14, el mundo me es crucificado a mí y yo los invito a que centremos nuestra atención en el pasaje de Éxodo capítulo 15, verso 11, que en la versión Reina Valera contemporánea dice: ¿quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú,
santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios. El Señor supremo sobre todo lo encontramos registrado en los pasajes de Éxodo, no solamente el que leímos, sino de ese mismo capítulo 15, los versos 14 al 12. En un lenguaje poético que usa a menudo analogías humanas, nos lleva a describir una acción divina sin pretender llegar a un literalismo estricto. Dios es supremo sobre todos los dioses. Ningún otro puede alcanzar su gloria, su santidad y su poder. El versículo 11 que citamos es la primera mención explícita de la santidad de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. A partir de este texto, vamos a trabajar tres interrogantes. ¿Qué está separado? ¿Para qué se separa? ¿Y por qué se separa? Y vamos a afirmar para ello que Dios no tiene igual. Y los invito a los versos de Isaías capítulo 40 del 25 al 26, que dice: ¿con quién entonces puedo compararme? Dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. En este párrafo, el profeta Isaías regresa a una pregunta que había planteado previamente en el versículo 18. Pero ahora es una pregunta que el mismo Señor está realizando. Dios, el Santo, que está en lo alto y separado, ha querido siempre que sus criaturas conozcan quién es Él y qué ha hecho. Y ahora instruye a hombres y mujeres en los misterios de su amor para con el mundo y sus habitantes. A todos los mensajeros les ha alentado a decir: ved aquí al Dios vuestro, registrado en Isaías 40, verso 9. Estamos enfrentados ante una maravillosa revelación del Señor del cielo. Lo primero que nos pide es que miremos a los cielos y a las estrellas. Y cuando hacemos esto, todos sabemos cuál es la respuesta a la pregunta: ¿quién los creó? Por supuesto que fue Dios, pero Él no simplemente creó el universo y luego lo dejó seguir
por sí mismo. No. Él sigue cuidando a su creación. Algo así como cuando un general dirige su ejército. Él es quien dicta el movimiento de los astros y lo hace porque conoce cada cuerpo celeste con su nombre y no puede ser indiferente a su creación. Los voy a invitar a que cualquier noche de estas, no las que tenemos ahorita en Bogotá, alguna que no tenga nubes, pongamos nuestra vista en el cielo estrellado. ¿Y qué es lo que vamos a ver primero cuando uno está mirando ese cielo con esas estrellas? Necesariamente uno siente la sensación de humildad. Y después de mirarlas y sentirnos lo pequeñitos que somos, recuerde que las estrellas del firmamento tienen la atención personal de Dios y fue Él quien las puso ahí. Con esta reflexión y claridad, vamos al primer interrogante. ¿Qué está separado? Y lo primero que encontramos es que el pueblo de Dios está separado. Nos vamos a Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Aunque en este momento no podemos saber con certeza cuáles eran los otros pueblos, lo que sí se puede establecer es que Israel era el pueblo de Dios y Él les dio la victoria sobre pueblos más grandes y más poderosos que ellos. El mandato del Señor nos puede parecer severo. Cuando los israelitas eran enviados a tomar una nación, Dios le decía, las destruirás, no harás alianza con ellas, ni tendrás misericordia de ellas, no emparentarás con ellas. ¿Cómo el Dios Salvador llamó a Israel para hacer luz a las naciones y ganar otros pueblos para Él por medio de ellos? No estaría en contra de las intenciones del Señor la destrucción masiva de los vecinos de Israel. Más de 6 siglos antes de que se presentara esa situación, el Señor le hizo una importante predicción a Abraham. Génesis 15, versos 13 al 16. Ten por cierta que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios esperó con paciencia mientras
que los amorreos y otros pueblos hacían rebosar sus copas de destrucción con su comportamiento pecaminoso. Estos pueblos tenían por Dios a Baal y su adoración estaba asociada al deseo de controlar las fuerzas de la naturaleza, con pecados sexuales desenfrenados. Esa adoración le ofrecía a Israel una tentación seductora y extraordinaria. El impulso de conformarse a la costumbre local debió haber sido muy fuerte para el pueblo de Dios. Sin embargo, miremos que Israel fue una nación que el Señor formó para él, para que publicara sus alabanzas, como lo registra Isaías 43:21. De esa nación procede el Señor Jesús, quien sacrificó su vida para el perdón de los pecados del mundo. Aquí, las palabras de Moisés recuerdan lo que dijo Dios en el Sinaí, Éxodo 19, 5 y 6. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No podía haber un acuerdo ni tolerancia complaciente de la idolatría. Era cuestión de destruir o ser destruido, de mantenerse apartado o de ser contaminado y consumido. Cerramos este apartado con la cita de primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través de Cristo, la iglesia ha sido unida al pueblo de Dios. Así que la iglesia toda está llamada a ser santa. El segundo elemento. En los creyentes debe existir la separación del mundo. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 20, verso 26. Ustedes tienen que ser santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. Los hijos de Israel habían sido separados de las naciones para ser el especial pueblo del pacto de Dios. Y Dios quería que la adoración y la vida de todos en su pueblo reflejaran eso. Ellos fueron llamados para ser luz entre las naciones y ser ejemplo para las demás. Dios esperaba que ellos fueran quienes
influenciaran a las otras naciones y no que ellos se dejaran influenciar de ellas. Así como el pueblo de Israel fue puesto como luz para los demás, hoy la iglesia, al ser parte del pueblo de Dios, debe ser santa en su manera de vivir. Debe existir una diferencia clara e identificable entre ella y la gente del mundo. El apóstol Pedro escribió: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Los pecados prevalecientes del mundo incrédulo no se deben encontrar entre aquellos que Dios ha llamado a ser santos. La palabra de Dios exhorta, Romanos 13, versos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Como final de esta parte, citamos a Juan, capítulo 15, versos 18 al 19. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. La separación del pecado. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. De ahí en adelante están descritas las promesas de Dios a su pueblo y las exigencias que Dios hace a quienes son parte de su pueblo. El cumplimiento de las promesas se realiza cuando los mandamientos se cumplen. Otra perspectiva es ver las exigencias como consecuencias lógicas de las promesas. Miren esto. Por lo tanto, Pablo comienza a enumerar lo que Dios espera de su pueblo y los pasos que deben tomar para asegurar que las promesas se cumplan. Salgan de en medio de ellos. Es una frase expresada en forma de mandato e indica que Pablo en ese momento deseaba que los corintios se retiraran decisiva e inmediatamente de la vida anterior, que se caracterizaba por prácticas paganas contrarias a la fe en Dios. Dios había prometido su presencia en medio de su pueblo y la exigencia lógica era que fueran santos como Dios. No toquen lo impuro,
un ruego a ser limpios y puros. El apóstol expresa su deseo de que el pueblo llegara a ser santo, algo que no estaban exhibiendo en ese momento en su conducta de adoración. Los corintios fueron llamados a salir de los rangos del paganismo y adoptar una nueva clase de pureza. El llamado es para separarse de la idolatría en todas sus formas. Una idea paralela es que Pablo está llamando a los corintios a que abandonen las enseñanzas falsas y renueven su lealtad al verdadero evangelio y a él. Se debe notar que aunque la conducta de los corintios era en algún aspecto inmadura, irreprensible, Pablo nunca cesa de considerarlos como santos. Y nos vamos a tratar de responder el segundo gran interrogante: la importancia de la separación en la vida del creyente. Y en la palabra de Dios encontramos separación de personas y de lugares, pero todo al servicio de Dios. Entonces vamos a responder este segundo interrogante: ¿para qué hay separación? Y nos vamos a centrar exclusivamente en las personas. ¿Para qué se separa a las personas? Para evitar malas asociaciones. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo se refiere, conforme al contexto, al peligro que se corre si no se evita la compañía y la conversación de los que negaban la resurrección de entre los muertos. El error y el vicio son contagiosos. Les exhortaba después a romper definitivamente con el pecado y entrar en razón como quien despierta después de haberse embriagado. En el verso 34, retornad a vuestro sano juicio como es vuestro deber y no sigáis pecando. Si participamos en la esperanza gloriosa de la resurrección futura, hemos de sacudirnos los malos hábitos y no dar oídos a canto de sirena de los viciosos. El desconocimiento del verdadero carácter de Dios está siempre en la raíz de todo pecado y de todo error acerca de las cosas celestiales. Y por lo tanto, también de la falta de fe en la resurrección. Los que conocen a Dios saben que es un Dios fiel y amoroso, que no olvida nuestra fatiga ni nuestra paciencia, que no permite que nuestro trabajo sea en vano. ¿Para qué hay separación? Para evitar la separación del pueblo.
Los israelitas que rehusaron a seguir los mandatos de Dios debían ser separados del pueblo de Dios. Algunas citas bíblicas así lo señalan. Vamos a Levíticos 18:29. Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo. En Números capítulo 15, verso 30. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero. O en Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste el labio de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. O en Tito, capítulo 3, versos 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca, y su propio juicio lo condena. La palabra de Dios es clara y nos habla. Sigámosla para no ser apartados de su pueblo. Tercer motivo: separación para el servicio de Dios, como fue el caso de los nazareos, de los levitas, de Aarón y sus descendientes, de los profetas. Números capítulo 6, versos 2 al 3. Nos dice la palabra de Dios en versión Reina Valera contemporánea. Habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco frutas frescas ni secas. Recordemos que los nazareos eran un grupo de personas que habían tomado y hacían un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Ese voto podía ser perpetuo o por un tiempo. Y ese término viene del hebreo nazar o separar o de necer, colocar una corona. En Números 16, capítulo 9, hace referencia a los levitas. Creen que es poca cosa que el Dios de Israel los haya apartado del resto de los israelitas, que los haya acercado a Él para que ministren el servicio del tabernáculo del Señor y que estén delante de la congregación para ministrarle. Recordemos que los levitas eran los descendientes del patriarca Leví y ellos fueron dispuestos como sacerdotes. En la repartición del territorio a las diferentes tribus del pueblo de Israel, a ellos no les asignaron una porción concreta. ¿Por qué? Porque estaban separados para ser los sacerdotes.
e iban a habitar como se dispuso en todas las regiones donde tenían que entregarles unos espacios para su vivencia. En Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 13, nos trae el pasaje de cómo fue apartado Aarón y sus hijos al servicio de Dios. Dice, los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón fue apartado junto con sus hijos para dedicarse siempre a las cosas más santas, para quemar incienso delante del Señor y para servirle y bendecir en su nombre por siempre. Son muchos los pasajes bíblicos que nos hablan de separación de profetas. Vamos a referenciar en esta mañana solo el caso de Jeremías en el capítulo 1, verso 5, que dice, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Se identifica claramente la existencia de un llamado, el cumplimiento de unos requisitos, el inicio de la vida en santidad para los que somos apartados. Y la respuesta al tercer interrogante, la consecuencia de la separación causada por el pecado. Nos vamos a Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Miremos cómo el pecado abre primero un vacío y luego crea la perturbación de Dios. La perturbación entre nosotros y nuestro Dios demuestra que la situación no es natural. Donde debería haber una unión, hay una división. El Señor no se siente solamente ofendido por el pecado, sino por el pecador, lo que descarta la posibilidad de una audiencia, de un reencuentro, hasta que se haya venido abajo la barrera del pecado. La separación de Dios. Nos vamos a apalancar en Habacuc, capítulo 1, verso 13. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Aquí el profeta no tiene dudas en cuanto a la santidad de Dios. Es absoluta y moral por naturaleza. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios no puede tolerar ninguna forma de pecado o de maldad. El problema es que el pueblo que va a ser castigado es más justo que al que se le va a aplicar el castigo. El miedo se apodera
del corazón del profeta cuando ahora contempla la rapacidad con que avanzan los caldeos y comprende que pronto su propio pueblo, aún el remanente justo, será prendido en su red. Efesios 4:18. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Pablo nos presenta una imagen desoladora de las vidas de quienes han escogido un estilo de vida contrario al que Dios quiere para su pueblo. Pablo pone el énfasis en la propia culpabilidad de la persona. El pensamiento entenebrecido de estos no creyentes contrasta con el corazón iluminado de aquellos que llegan a la fe en Cristo. La separación en el juicio final. Mateo 25, versos 32 al 33. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces, él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los sujetos al juicio de Cristo serán todas las naciones o pueblos y toda persona que esté viva cuando el Señor regrese. A pesar de que en el arrebatamiento Él se habrá llevado al cielo a todos los creyentes durante los 7 años siguientes de la tribulación, muchas otras personas llegarán a creer en Jesús. Durante ese tiempo terrible, multitudes de gentiles, como también todos los judíos sobrevivientes, serán llevados a la fe en Cristo. Tal como Jesús deja en claro más adelante en este pasaje. Entre quienes estén vivos en la tierra, cuando Él regrese, estarán incluidos tanto salvos como no salvos, representados respectivamente por las ovejas y las cabras. Y esos dos grupos serán separados de personas y tendrán dos destinos distintos. Los creyentes serán conducidos al reino y los incrédulos al castigo eterno. Sin embargo, los creyentes que estén vivos durante la venida en gloria del Señor entrarán directamente al reino con cuerpos glorificados. Y el tercer elemento, la separación entre una persona y otra. Son varios ejemplos que nos trae la palabra de Dios al respecto. Recordemos el caso de Ruth, que no se separaría de Noemí, registrado en Ruth capítulo 1, 16-17. O Eliseo, que fue separado de Elías, Segunda de Reyes 2:11. O de Filemón, que fue separado de Onésimo, Filemón, verso 15.
o la separación entre judíos y samaritanos, registrada en Juan 4:9, o la separación entre judíos y gentiles, Efesios 2, versos 11 al 12. Para mejor entender esa idea, vamos a centrarnos en Juan 4:9, que en la versión Reina Valera contemporánea dice: la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Recordemos que la rivalidad implacable entre judíos y samaritanos había existido por siglos. Después de la caída del reino del norte a manos de los asirios, recreémoslo con la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 23 al 24. El Señor arrojó a Israel de su presencia. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria para reemplazar a los israelitas. Los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Estos extranjeros no judíos se casaron con la población judía que no había sido deportada, formando así una raza mixta conocida como los samaritanos. El nombre se deriva de la región y de su capital, Samaria. Estos nuevos habitantes llevaron su religión idólatra con ellos. Lo registra el capítulo 17, versos 29 al 31 de Segunda de Reyes. Se entrelazaron con la adoración a Jehová. Sin embargo, con el tiempo, los samaritanos abandonaron esos ídolos y solo adoraban a Jehová a su manera. A modo de ejemplo, aceptaban solo el Pentateuco como escrituras canónicas. Adoraban a Dios en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Cuando los exiliados judíos regresaron a Jerusalén, dirigidos por Esdras y Nehemías, la primera prioridad de esos judíos fue construir el templo. Los samaritanos que habían quedado en la tierra de Israel ofrecieron su ayuda y profesaron la lealtad al Dios de Israel, registrado en Esdras 4, versos 1 al 2. Pero fueron rechazados por los judíos que venían de ese exilio, Esdras 4:3. Y esto puso de mal humor a los samaritanos, quienes luego se convirtieron en sus enemigos impecables, registrado en Esdras 4:4 y siguientes, y en Nehemías capítulo 4 del 1 al 3. Como fueron rechazados en su intento de adorar en Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de 400 años antes de Cristo. Los judíos después destruyeron ese templo durante el periodo intertestamentario que se conoce, empeorando aún más las relaciones entre estos dos grupos.
después de muchos siglos de desconfianza, esa animosidad era muy profunda entre los judíos y los samaritanos. Los líderes judíos de los tiempos de Jesús manifestaban ese prejuicio. Y por supuesto, los samaritanos devolvían la hostilidad hacia los judíos, como queda claro cuando en una de sus villas se negaron a recibir a Jesús porque iba de camino a Jerusalén, registrado en el pasaje de Lucas capítulo 9, versos 51 al 53. Pero miren, cómo hasta nuestros días son muchas las historias de cómo los siervos de Dios, a pesar de tener similares creencias y similar fe, nos apartamos doctrinariamente unos de otros. Llegamos a la conclusión y vamos a reafirmar la proposición con que comenzamos. La separación se encuentra en el corazón de la enseñanza bíblica sobre la santidad. Dios ha apartado a su pueblo del mundo. El pecado produce una separación entre Dios y la humanidad, haciendo necesaria la obra reconciliadora de Jesucristo. La muerte trae la separación final entre los justos y los impíos. 3 temas principales trabajamos en esta mañana. Partimos de que Dios no tiene igual. Vimos la importancia de la separación en la vida del creyente. Y después terminamos con las consecuencias de la separación causada por el pecado. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Como creyentes apartados y en santidad, debemos tener siempre presente que la reconciliación por medio de Jesucristo elimina la separación con Dios. Y quiero que tengan presente 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que como somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. La invitación final. La gracia divina que se necesita, Dios la otorga gratuitamente. Eso es lo que lleva a alejarnos del pecado y arrepentir. Seamos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Renunciemos a ella en consagración. Que mi Dios los lleve en paz y con una muy buena semana. Amén. 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 Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias.